Son 28 propuestas. Nuevas empresas, religión universal, claro. Bueno, aquí entrarían adultos mayores también, minorías raciales, salud, vivienda, Estado, Empresas creadoras. Claro. Religión universal, policía mundial. ¿Cómo? Política. Política, vale, política, no le digo más. Sí, es decir, en todos estos sectores, es decir, son sectores que podríamos decir son sectores de dominación, donde lo primero que se hace es conculcar la libertad. Y entonces, si no eres libre, no puedes crear. Y hablas también de comunidades acuarianas. Sí, las comunidades de la nueva civilización. Fantástico, la gente cada vez, es decir, porque son tamaños manejables. Para la gente que no entiende lo que es una comunidad acuariana, o sea, me refiero a la nueva era de Acuario, ¿qué significa? Porque al que no es astrólogo o no se ha metido en estos temas... Sí, lo mencionamos muy... Si querés, incluso se puede decir las nuevas comunidades, punto. ¿Por qué? Porque sí, ahí en el libro lo manejamos y explicamos, y bueno, el que lo entienda bien y el que no también, si no estamos vendiendo nada. Pero así como estuvo la era de Piscis, la era de la individualidad, todo lo que está ocurriendo es normal. Era parte de lo que correspondía al proceso de las energías que estaban imperando en ese momento. La era de Piscis tuvo y tiene todavía y tendrá por algún tiempo una importante gravitación en los sucesos de la humanidad. Pero entra Acuario, que es un fenómeno que el ser humano no puede manejar. Lo puede entender o no entender, pero no lo puede manejar. Tú no puedes cambiar el ciclo, tú no puedes cambiar las estaciones, tú no puedes cambiar las eras. Sí, pero yo con lo que he podido entender de muchos astrólogos, la era de Acuario tampoco es tan positiva. O sea, es decir, sigue mucho individualismo, mucha tecnología. Mira, hay entre 200 y 300 años en el que las viejas energías se van retirando y las nuevas energías van llegando. Por lo tanto, son 200 o 300 años de gran confusión, estamos en plena efervescencia, donde hay una aparente contradicción y lucha entre los que están con una energía y con la otra. Después se va despejando, obviamente, hasta que llegan a preponderar. Cuando preponderen, las energías de Acuario, que son las del séptimo rayo, de unidad, de orden, de ceremonial, es un rayo muy positivo, es una energía muy positiva comparada con la anterior, porque son todos procesos de evolución. Así como nosotros vamos evolucionando en los 60, 70, 80, 90 años que vivamos. Entonces ya hemos entrado en la edad de oro. Vamos a entrar inevitablemente en la edad de oro, que sigue a la edad de hierro, que es la que estamos terminando. ¿Cuándo se acaba esta? No hay, es decir, el gran problema de todo esto es ponerle fechas. No es un tema de fechas, es un tema de hechos, de realidades. Entonces yo voy a ver que la edad de oro llegó, que la luz prepondera sobre la oscuridad, cuando tenga una educación para la vida, cuando tenga una economía para la vida, cuando hayan empresas creadoras y no depredadoras, cuando tenga una política de alto nivel, un gran servicio a la humanidad y no la corrupción y la incompetencia que se vive en este momento, pero que es la normal porque corresponde al ejercicio de las energías anteriores. Y ahí nos tenemos que meter en un trabajo que hay muchísima gente que hizo y que tiene un conocimiento excelso sobre el particular, en el que habla de que hay 7 energías preponderando en el universo, sobre el planeta y sobre cada uno de los individuos, y que influyen en su espíritu, en su alma y en su personalidad. La personalidad, sus emociones, su pensamiento y su cuerpo físico. Pero tendríamos que... Es un trabajo gigantesco. Alice Bailey dedicó durante 39 años de su vida a publicar 18 libros originales que después se convirtieron en cerca de 40 porque hay trabajos especializados que fue haciendo determinada gente sobre determinados temas, y trata en profundidad
el tema de los rayos, de las energías divinas que influyen en la vida de individuos y de no individuos. Y es un monumento. Yo en respeto a eso no puedo ahora en 2 minutos describirlo, pero los que lo han trabajado y los que lo entienden y los que lo entendemos, no tenemos ninguna duda de que eso es así. Está mencionado en el libro y hay una síntesis que a nuestro modo de ver es suficiente, si no, no la pondríamos o la extenderíamos, para mostrar qué efectos generó en la humanidad el rayo 6, que es el anterior, y qué efectos generará el rayo 7 en este momento, en esta era. Tenemos por delante 2000 y pico de años. O sea, No es una cuestión de 1 año ni de 2. El que quiera saber más que se lea el libro. Que ahí está No, muy bien. ahí lo desarrollamos y por supuesto damos el apoyo bibliográfico para los que quieran. Hay gente que ha hecho unos trabajos extraordinarios, pero todo ese trabajo tiene que ser un trabajo autodidacta, porque en este momento no existen ni escuelas ni universidades que den todo ese conocimiento espectacular que han desarrollado una veintena, una treintena de autores sobre diversos temas espectaculares, sobre la vida, sobre la evolución, sobre la conciencia. ¿Y qué calendario es el que propone si quitamos al gregoriano? El lunar El lunar. es el natural, 28 días. Habría 13 meses. Entonces ya nos vamos a los mayas, ¿no? Al calendario típico de los mayas. Sí y no. Sí y no. Ahí hay un trabajo, obviamente, que respeta la realidad. La realidad es esa. Si seguimos a la luna y al sol, esto y lo demás, vemos que ese ciclo se cumple. Lo vemos en la mujer, los 28 días. También está desarrollado, ¿eh? Y hay gente que ha hecho un trabajo extraordinario sobre ese tema y ha creado organizaciones y las ha planteado frente a los organismos competentes, entre comillas. Ya sabemos las respuestas, pero hay un gran trabajo realizado sobre la sustitución del calendario gregoriano por el calendario lunar. Traería una armonía absoluta en el propio momento de la implantación. Yo estudié en culturas antiguas que hablaban los Hopi o hablaban otra serie de indios, de que hubo un momento que no había lunas, hubo un momento que hubieron 2 lunas, ahora tenemos una luna. Y actualmente, claro, como nos regimos por una luna, tenemos que seguir ese calendario, no nos queda más. Estar ahí siempre esa luna, esa es mi pregunta. Porque yo creo que esto también cambiará. Si nosotros evolucionamos de conciencia, lo mismo esa luna desaparece. Obvio. ¿Qué tal? Y sí. Yo lo dejo ahí, para la gente que... No, por supuesto. Que investigue, como Por digo yo. supuesto. Bueno, pues ya hemos llegado al gran cambio. Sí. Es inevitable. Es inevitable. Háblanos de la gran invocación. La gran invocación es un mantra, así como en la era de Piscis, el Padre Nuestro fue la oración que la humanidad conoció y manejó muy pobremente, porque si leemos el texto y vemos lo que hemos logrado, nos damos cuenta que estamos lejísimos. El mantra para la era de Acuario es la gran invocación. Y tiene solamente 5 frases. Son poderosísimas. Están incluidas, obviamente. Nosotros hemos escrito 2 libros sobre la gran invocación. Y en iniciamos el libro con la gran invocación porque no hay ninguna duda que ahí está contenido todo lo que la humanidad necesita para generar el gran cambio. 5 frases, nada más. Empezamos describiendo, felizmente, y esto es un indicio de que vamos en el buen camino, la gran invocación no fue cooptada por ninguna religión, por ninguna secta, por ningún movimiento conocido, y no lo será por ninguna secta, por ninguna religión ni por ningún movimiento a ser creado, porque ya tiene tal nivel de difusión, tal nivel de impersonalidad y de inclusividad y de inofensividad, es una maravilla. Son 5 frases. Y la última, por eso el subtítulo lo hemos puesto así, dice que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Y habla del plan evolutivo, que para unos es el plan divino, para otros es el plan que la humanidad corresponde manejar en este momento y que es el punto que sigue. O sea que la gran invocación es, sin lugar a dudas, la síntesis máxima
que le fue legada a la humanidad para construir su futuro. Fue otorgada en el año 1945, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, justamente para prepararse, para que la humanidad se preparara y para que se difundiera por todos los medios posibles. Lo que se difundió a nivel de una tarjeta, que está muy bien, pero que es insuficiente, porque el contenido es extraordinario, y bueno, y ahí lo desarrollamos en profundidad para los que lo quieran estudiar y quieran avanzar. Hay organizaciones que han trabajado muchísimo, hay gente que ha hecho un trabajo extraordinario de difusión, llevándolo a todos los niveles, y con el advenimiento de internet y todo lo demás se facilitó muchísimo, y ahí uno entra, pone la gran invocación y encuentra una gran cantidad de... Pero siempre desde la impersonalidad. Esto no puede ser manejado por ninguna organización en forma exclusiva. Esto corresponde a la humanidad como individuo. Pero ¿cómo se utiliza? Esa es mi pregunta. Hablas de mantra, hablas de oración. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente con esto? Nosotros, justamente, la parte principal que hemos escrito en nuestros 2 libros, y que obviamente comenzamos por eso acá, es la utilización. Y hay que utilizarla como alma en encarnación, y no, pues, si, por ejemplo, el Padre Nuestro se utilizó para pedir que mi nieto salve el examen, para pedir que el club favorito de mi hijo gane la Champions, es decir, es de locos. Hemos utilizado un mantra que tiene un poder transformador inmenso para el bien particular, para mis intereses personales. Yo le pido al universo que me dé esa luz inconmensurable para que mi hijo quede contento el sábado que viene porque el equipo se va a clasificar campeón. Es decir, es brutal. No hemos entendido nada. Pero bueno, una vez más, depende del nivel de conciencia. Las personas que han expandido la conciencia pueden comprender perfectamente la inmensa riqueza que hay ahí. La luz corresponde a todo el proceso evolutivo que mostró el Buda, iluminación, inteligencia divina. El amor corresponde al trabajo realizado por Jesús, el Cristo, que tiene que ver justamente con el amor, sabiduría. Y tiene que ver el poder, el último, 3, con el próximo avatar que vinieron 2, viene el tercero, justamente a manejar, a mostrar a la humanidad cómo utilizar el poder creador del espíritu y la buena voluntad. Luz, amor y poder. Se ha hecho muy poco con el primero, se ha hecho menos con el segundo y ahora corresponde el tercero. Pero felizmente, gracias a los medios masivos de comunicación y todo lo demás, que están controlados, pero que no responden a fuerzas que lo quieran distorsionar, se ha difundido muchísimo más y se va a seguir difundiendo cada vez más, y la gente comprenderá más qué significa vivir en la luz. ¿Qué significa vivir con amor incondicional? ¿Y qué significa utilizar el poder creador del espíritu? Y esa es la esencia de lo que estamos presentando. Pero también el punto que viene, que son los 8 puntos clave del plan evolutivo, que se complementan con propuestas específicas, con las 28 del cuarto sector y con los centenares del liderazgo creador. Pero aquí has dicho una cosa que me ha hecho gracia, dice, tiene que pasar un tercer avatar, ¿no? Si el primero y el segundo casi no valió para nada, realmente necesitamos un tercero, ¿y cómo vamos a reconocer a ese tercero? No es que necesitemos o no necesitemos, que hayan valido o no han valido. Son 3 energías muy poderosas: la luz, el amor y el poder. La luz es la expresión de la humanidad, el amor es expresión de la jerarquía planetaria y el poder es expresión de Shambhala, que son los 3 centros de energía más poderosos que hay en el universo. Y ahí en el texto de la invocación está planteado, ¿no? Pero ¿cómo reconoceremos esa tercera energía o ese tercer avatar? O sea, es decir, ¿cómo se va a representar eso? Y bueno, hemos avanzado mucho. En aquel momento fue una cabaña, fue un lugar remoto, fue contado por otros. Ahora tenemos televisión, internet, móviles, todo el mundo. Es decir, en este momento cualquier manifestación no puede taparse por ningún interés oculto. Es decir, la manifestación... Pero además, muy importante tener en cuenta que en este momento, a pesar de que se diga, tú recién de alguna manera lo mencionaste, los anteriores nos sirvieron para poco, es impresionante la cantidad de gente que está manifestando su iluminación personal. Es impresionante la cantidad de gente que está manifestando su amor incondicional. Y es mucha la gente que está anticipándose
a manifestar el poder creador del espíritu. Es fantástico, sí que ha servido, pero son 2000 años. ¿Y qué son 2000 años en la vida hermana? Nada, un suspiro. En nuestra vida es muchísimo, 60 años, 70 años, 90 años, y ahí. Pero tenemos que verlo desde una perspectiva muchísimo más amplia. Cuando la conciencia se expande, se terminan las fronteras físicas y se terminan las fechas. Y uno vive en el no tiempo y en el no espacio. Es decir, en el pasado, en el presente y en el futuro como cosas simultáneas. Por lo tanto, para esos niveles de conciencia no hay ningún problema y no se necesita que venga una manifestación de esas características. Que ahora mismo si llega una persona así, lo primero que le van a llamar es el anticristo. Es lo primero que le pondrían el titulique, como digo yo. Sobre todo los curas. Y esta gente. Claro, si viene una persona a manifestar un poder creativo superior, van a ir a por él. Todos los tipos de religiones que hay en el planeta. O sea, está bien. Y políticos. Sí. Pero ten presente esta frase. La luz siempre absorbe las tinieblas. Punto. Cuando aparece la luz, la oscuridad se acabó. Y acá estamos hablando de un poder inmenso porque es la energía de síntesis. Incluye la luz, incluye el amor y es el poder creador del espíritu. O sea que no es que viene a manejar solo algo, viene a reafirmar la luz, viene a reafirmar el amor y viene a manifestar el poder. No es el poder con minúscula que buscan determinados individuos, es el poder con mayúscula, el poder creador del espíritu, la fuerza, la riqueza más grande que tiene la humanidad, el bien de todos los bienes, el poder creador del espíritu. Y hay mucha gente que dice que no es que va a estar uno pendiente de si viene o no viene, es que ya lo está manifestando, esos 1.200 millones lo están manifestando. Y cuando lo manifiestan 1.200 millones, el poder de multiplicación es brutal. Es brutal. Entonces ya hemos entrado en la nueva realidad. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Bueno, pues ahora ya aquí, si quieres, hablamos de los 8 puntos clave para la evolución humana. Si quieres hacer... Como quieras, sí. La divinidad... No, sí, divinizar la materia. Sí. Pues hasta ahora la humanidad ha trabajado grandemente focalizada en la materia, en los intereses económicos, en las emociones, en el pensamiento, etcétera, etcétera. La divinización de la materia es cuando el espíritu prepondera sobre las otras cosas, no para anularlo, sino para sublimarlo. Esto es lo interesante, ¿no? Entonces, cuando el espíritu está presente, la fuerza del alma y la fuerza de la personalidad están sanamente subyugadas, están trascendidas. Es la energía más poderosa que podemos tener. Sí que pensar es importante, sí que nuestro cuerpo es importante, sí que las emociones son importantes. Bueno, estamos trabajando, estamos avanzando. Unos ven por el lado de la inteligencia emocional, el otro ve... Sí, muy bien. Esas son todas cosas no menores, pero que corresponden solo al ámbito de la personalidad, solo al ámbito de la materia. Pero hay cosas mucho más poderosas. Y ese nuevo estado de conciencia justamente refleja el poder del espíritu. Divinizar la materia significa hacer todo lo que hacemos y conocer todo lo que conocemos, pero dándole lugar, la supremacía al espíritu. Porque no se trata de irse a la montaña o al lago y desaparecer del mundo. No, es el espíritu en acción en el día a día, en el mercado, cuando vas a comprar, en la empresa, cuando te relacionas con la gente, en tu casa, en la vida, contigo mismo. Es espiritualidad en acción. Por lo tanto, ya que lo mencionaste, por lo tanto, es una relación directa con la fuente. No hay intermediarios. Los intermediarios son muy importantes cuando uno está en las etapas primarias de desarrollo. Pero cuando uno logró un potente desarrollo, no necesita esos intermediarios. Está más allá. Es muchísimo más poderosa la vinculación directa y el compromiso directo con la fuente de creación de todo lo existente que lo que me pueda decir una religión, que lo que me pueda decir una secta. ¿Qué me van a decir?
Pero es necesario pasar por todo ese proceso y trascenderlo. Quiere decir que no es en contra de, sino es más allá de. Muy bien, pues ahora vamos a hablar de reedificar el santuario. Claro, hemos hablado de ecología y medio ambiente, hemos hablado que hemos destrozado, tenemos contaminados los mares, el aire, la tierra hecha un desastre, destrozadas las selvas. Hay un trabajo increíble en contra del santuario en el que hemos nacido. Entonces, restablecer, reconstruir el santuario significa reequilibrar a través de las propuestas del cuarto sector, del medio ambiente y de la ecología, restaurar esta joya maravillosa que es el planeta, dando equilibrio y respetando todas las formas de vida. Cuando el nivel de conciencia está en unidad, cuando el nivel de conciencia está en amor incondicional, por supuesto que hay un respeto y un aprecio y una relación de tú a tú con los demás reinos, no de dominio, no de explotación. Entonces, naturalmente, cuando esos niveles de conciencia pasen del 15, pasen del 20, pasen del 30 y sea asumido por gran parte de la humanidad, ya naturalmente el santuario se reconstruyó. Se trata de eso. Y luego ya quedaría la construcción de la vida, la relajación. No, es el tema de cómo reconstruir las relaciones entre nosotros los humanos, entre nosotros con nosotros mismos, entre nosotros con los seres con los que convivimos y entre las comunidades y naciones. Y cada vez, a medida que uno fue dominándose a sí mismo y está teniendo relaciones creadoras y constructivas con los seres con los que se relaciona, evidentemente ya puede pasar a incidir en las relaciones de las comunidades y en las de las naciones. No ahora, al revés, que tenemos a individuos con niveles de conciencia cero. ¿Cómo podemos esperar que haya paz? Y la paz no es un objetivo. La paz es un estado. Es el fruto de la armonía con la que uno vive y se relaciona consigo mismo y con los demás. No hay ningún objetivo por la paz. ¿Qué vamos a hacer una manifestación por la paz? ¿Para qué queremos una pancarta por la paz? Si todavía soy violento. Entonces, no podemos esperar de esos seres que están en un nivel de conciencia cero que tengan la concepción de lo que son las relaciones humanas y nacionales e internacionales que tienen un nivel de conciencia 5. Por eso es muy importante el trabajo en la expansión de conciencia. Por eso es muy importante incidir en la educación, que sea lo más libre posible, para que los individuos conozcan todas las realidades y opten por las más importantes, por las más trascendentes, teniendo en cuenta que nosotros, si les damos paquetes de información creados por nosotros en función de nuestros intereses, lo que estamos haciendo es perjudicando y no amando a los seres que vienen. Los seres que vienen son seres extraordinariamente evolucionados. Padres, abuelos, tíos, padrinos, hermanos, encuentran en esas maravillas de seres una conciencia. ¿De dónde saca estas preguntas este personaje de 3 años? ¿Cómo es posible que me diga esto? ¿Cómo es posible que sea tan amoroso? ¿Cómo es posible que...? Muy bien. Después pasa por el proceso de la autoridad de esos mismos padres y abuelos. Acá mando yo. Esto se hace así. Vos tenés que estudiar esto. Pasa por el proceso de la educación, en nombre de la autoridad, de los educadores, y se le meten estos conocimientos, y después, claro, son maravillosos cuando nacen y a los 20, 25 están destrozados. Y porque pasaron por todo el proceso, pasaron por todas las autoridades, luego no son. Se trata de volver justamente a partir del reconocimiento de que esos seres que vienen son almas extraordinariamente evolucionadas que nacen en este momento para barrer a esta civilización que degeneró. Por lo tanto, lo que más tenemos que hacer es dejarlo ser. Sí, el problema es que lo bombardeamos con muchas creencias nuevas y los estamos limitando otra vez. Y aquí entonces es imposible hacer una transformación social, como Dios manda. Claro, está dirigida por mis intereses. Claro. Bueno, aquí hablamos también de pensamiento y política mundial. Sí, tú mencionabas, el pensamiento es un instrumento poderosísimo. Eres lo que piensas, ¿sí? Ahora, si yo te meto negatividad, te meto conflictividad, te meto todo lo demás, ¿qué eres? Eres eso, conflictivo, agresivo, sufriente y todo lo demás. El pensamiento, hacia un pensamiento ya ni siquiera positivo, constructivo, creador y constructivo. Y la política
como un servicio extraordinario, como el mayor trabajo que uno puede hacer en favor de la comunidad, evidentemente cambiando de manos, porque los individuos que están hoy en general no fueron formados para eso. Un médico tiene que estar 7 años en una universidad, un maestro tiene que estar 4 o 5 años, no sé qué, y un político que incide en todas las actividades, que soy el nieto de fulano de tal, soy el hijo de fulano de tal. Nadie se formó. ¿Dónde están los procesos de formación para presidentes, para diputados? No existen. O sea que la actividad que gravita más en la vida de la gente es absolutamente libre de que sea contratada por el dinero. Hay naciones que ahora han liberado las donaciones. Entonces, ¿quiénes son los que van a llegar a presidente? Los individuos que tienen más ego y que están dispuestos a hacer lo que sea para ponerse la banda en el pecho y responder, obviamente, a los que pusieron el dinero por él. ¡Qué novedad! Ahí es la muerte definitiva de la democracia. Entonces, necesitamos una nueva política universal. Esa política universal tendría que ser con los sabios, ¿no?, del lugar. Por supuesto. Y los ancianos. Por supuesto. Esto ya fue dicho hace muchos siglos por seres absolutamente extraordinarios. ¿Quién va a gobernar? ¿La sabiduría o la ignorancia? Bueno, tenemos la ignorancia en el gobierno y vemos lo que ocurre. Necesitamos la sabiduría. Pasa que aquí hay una cosa que yo quiero hacer un hincapié, es que tratamos a la tercera edad como la basura, ¿no? Por eso está el tema de los adultos mayores en el cuarto sector, ¿eh? Y es una lástima. No respetamos nada. Esas personas son las más sabias, quizás del planeta, porque son los que han ido y han venido 10 veces. Sí, la edad no quiere decir que haya sabiduría en absoluto. Hay gente que nace ignorante y se muere ignorante, y hay gente que se convierte en sabio a lo largo del tiempo, con los esfuerzos, con las crisis, con todo lo demás, y hay, es decir, hay diversidad, y hay jóvenes que vienen con una capacidad para ver, con un amor tan grande y con una sabiduría natural. Es decir, la verdad, la sabiduría está presente prácticamente en todos los niveles. Lo que pasa es que son sojuzgados, por así decirlo, por los programas groserísimos de adoctrinamiento y de todo lo demás, que están perfectamente creados para mantener controlado a la humanidad entera. Es decir, si la gente piensa, si la gente crea, si la gente gana en sabiduría, ¿cómo lo vamos a gobernar? Lo primero que hace es sacarnos a nosotros, dicen los que arman el sistema, ¿no? Sí, es que claro, tenemos economistas como Arcadio Oliveras, ¿no?, que es una persona a la escucha y dice, es un tío coherente y sabio. Pero claro, va un presidente de la Generalitat o del Estado y no hace ni puto caso. Y dice, joder, este que está enseñando en las universidades, que sabe de lo que está hablando, como economista te dice, es que si yo digo algo como economista te meto 3 abogados que te tiran para atrás todo lo que tú dices. Y encima no nos dejan funcionar. Y son los que están enseñando. Nosotros, gracias por todo lo que dijiste. En primer lugar, no hacemos acepción de lugares físicos, ni de comunidades, ni de países, ni de organismos de gobierno, ni nada por el estilo, porque esto es universal. Y funciona donde están los individuos con la conciencia expandida. Punto. Entonces, potencialmente, todas las naciones del planeta tienen la oportunidad, todas las comunidades del planeta pueden ser transformadas, y todos los individuos que tienen ese nivel de conciencia para ejercer el liderazgo creador, para participar en el cuarto sector y para generar el gran cambio, son posibles. Por lo tanto, respetamos profundamente que en preguntas o en determinados comentarios se nos hable de determinados individuos, naciones o circunstancias, pero nosotros nos mantenemos invariablemente en la universalidad del concepto. Las personas por arriba de la geografía, por arriba de las fronteras, por arriba de las ideologías, por arriba de las religiones, por arriba de las políticas, por arriba de todo. O sea, que esto es una formación para un crecimiento a nivel mundial. Por supuesto, personal y aplicable en cualquier rincón del planeta, en cualquier familia, en cualquier empresa, en cualquier... Es decir, no es que sea para este y para el otro. No hay ninguna exclusión posible. Hay tantas autoexclusiones como la gente quiera tener. Pueden haber tantos autoexcluidos de esto como quieran. Si nadie les va a decir, ven. Pero todos los que quieran tener una vida más rica en conciencia, en trabajo, en relaciones más creadoras y constructivas, progreso, creatividad, prosperidad y todo lo demás, no hay ninguna duda que tienen un lugar. Y de hecho, nos hemos relacionado con esa gente a lo largo de todo este tiempo, solo que ahora salimos del relacionamiento particular en general, porque
Todavía mantenemos conexiones con organizaciones, con empresas, con grupos humanos, etcétera, etcétera, pero básicamente está dirigido a la humanidad porque es una necesidad acuciante que tiene la humanidad de salir de esta tortura en la que está metida, ¿no? Empiezan a escuchar a estos sabios. Háblame de la jerarquía planetaria. La jerarquía planetaria y la reaparición de Cristo, como se menciona allí, Cristo para los cristianos, porque para unos es el Imam Mahdi, para otros es el Mesías, y hay muchos, ¿no? Es decir, en el enfoque universal hay tantos como líneas culturales existan. Pero son los dos acontecimientos más importantes durante este periodo, sin ninguna duda. Ahí lo explicamos muy concretamente. Yo ahora simplemente voy a decir que la jerarquía planetaria son aquellos seres que han completado su tránsito en el planeta o en otros lugares a lo largo de innumerables vidas y han trascendido el nivel máximo de conciencia, que es el de unidad. Cuando uno trasciende ese nivel de conciencia, ya no tiene ninguna necesidad de venir a pasar por este otro camino e ingresa en otros reinos. Porque sí, se nos dijo el primer reino, el reino mineral, sí, segundo reino, el reino vegetal, vale, tercer reino, el reino animal, sí, cuarto reino, el humano, y si ahí se acaba la cosa, no, ¿qué va? El quinto, el sexto, el séptimo, en el quinto reino, jerarquía planetaria, almas que han evolucionado de tal manera en esas millones de años, en esas múltiples encarnaciones, que están al servicio del bien universal, obviamente. Porque para nosotros, para muchos, la vida se compone del pueblo en el que viven. O para otros, su nación. Para otros, de su club deportivo o de su religión. Para otros, su continente. Para otros, el mundo. Y para otros, más allá. ¿Por qué? Y sí, porque hay vida de todos los tipos imaginables y no imaginables. Y por lo tanto, esos seres son seres que trascendieron largamente la evolución humana y están al servicio de un concepto superior. Y sin ninguna duda son los que guían el proceso evolutivo de la humanidad. Sin intervenir directamente, porque sería violar el libre albedrío del que está dotado el ser humano. Pero, durante esta época hay una exteriorización, hay una manifestación concreta. Si no, ¿cómo la luz puede absorber a las tinieblas si no se manifiesta aquí? De manera que veremos a lo largo, no importa si lo vemos nosotros o lo ven nuestros nietos o nuestros tataranietos, a lo largo del tiempo veremos individuos altísimamente evolucionados tomando parte de actividades que gravitan en la evolución de la humanidad, sean gobiernos, dirección de organizaciones y cosas por el estilo. Entonces, la manifestación de la jerarquía planetaria que ha permanecido en los planos sutiles durante millones de años y que ahora, como parte del proceso evolutivo, como introducción a esa edad de oro, esa edad de la luz, etcétera, etcétera, se manifestará en el planeta. Es un acontecimiento absolutamente extraordinario. Son los que impartieron la gran invocación y hay muchas otras manifestaciones hasta ahora no visibles, pero absolutamente tangibles para los que han despertado, claro. Sí, pero tú dices que esta gente divina no se mete en nuestros asuntos porque tenemos libre albedrío. Para empezar, si tuviéramos libre albedrío no tendríamos este sistema de creencias tan bestia que tenemos y no tendríamos entidades que también están haciendo daño por todos los sitios. Nosotros, cuando tú accedes a un nuevo estado de conciencia, te das cuenta que permaneciste en el anterior, quizá inconscientemente. Pero cuando tú tomas conciencia de que existe otra cosa, de que hay otras dimensiones y vibras en otra sintonía, ahí ya no vuelves para atrás con nada. Dijimos, el proceso evolutivo hacia adelante y hacia arriba. Cuando llegas ahí, comprendes la existencia de todo esto. Y hay manifestaciones, cuando dices, estoy muy conectado. Claro que hay gente extraordinariamente conectada. ¿Pero nosotros venimos libremente o nos traen a la fuerza? ¿Perdón? Si venimos libremente a experimentar en esta realidad 3D, sí, o realmente nos han secuestrado y nos han puesto ahí a buscaros la vida. Es decir, acá no, es decir, hay temas en los cuales es mejor dejar que cada uno lo interprete en función de su estado de conciencia, porque si no entramos en el dogma de que esto es así. Los que entienden que han hecho una elección
su alma ha hecho una elección en otros niveles, porque entienden la continuidad de la vida como una manifestación, una etapa, manifestación en el planeta, como la estamos teniendo ahora, otra etapa en los campos sutiles donde se realizan otros procesos, por algo nos es dado no conocer esa cosa. Uno la empieza a conocer a medida que va avanzando y que se va interesando y que todo lo demás, pero nos está oculto qué fuimos, qué no fuimos, qué hicimos, qué no hicimos. Ya sabemos que hay gente que tiene muchas versiones sobre él y es todo muy respetable, es un terreno muy resbaladizo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas sagradas y de cosas absolutamente elevadas y la estamos manejando, como tú dijiste hoy al comienzo, en gente que todavía no despertó, en gente que todavía no se da cuenta que están pasando cosas, en gente que no se da cuenta que hay una transformación gigantesca. Entonces casi que los estás ofendiendo tocando otros temas. Déjalo, es un camino de autodescubrimiento. Y no se puede decir, no se debería decir taxativamente sí o no. Según el nivel de conciencia uno entiende qué está haciendo aquí, y cómo vino, y cómo se va a ir, y cómo va a volver, y todo lo demás, porque de hecho hay mucha gente que cuando justamente se está acercando al nivel 5 de conciencia de unidad, también dedica su tiempo a la acumulación de cualificaciones espirituales significativas, que son las que de alguna manera construyen la próxima encarnación. Hay gente que te dice con mucha tranquilidad, pero nunca públicamente en un estadio, que está preparando su próxima encarnación. Yo trabajé, avancé, estudié, tengo mi familia, tengo mis responsabilidades, todo lo demás, y ahora dedico un tiempo importante a ir más allá. Bueno, un Mozart. ¿Quién enseñó a Mozart? ¿Quién enseñó a Gaudí? ¿Quién enseñó a Beethoven? ¿Quién enseñó a todos esos grandes genios? Obviamente. Viene con acumulaciones de otras encarnaciones y se despierta aquí y hace lo que hacen. Entonces, pero eso ¿se siente o no se siente? ¿Lo experimento o no lo experimento? Pero decir esto es así... ¡oh! Pero esas reencarnaciones no tienen que ver nada con el karma, ¿no? O sea, aquí son cosas totalmente diferentes. Porque karma, entendido, para unos es un castigo, para otros es un equilibrio. Simplemente nos hemos pasado de la raya con estas cosas, ahora las tenemos que equilibrar. Pero todo es el proceso evolutivo. Depende de cómo se ve. Hay gente que entiende que el karma es algo pesado, horroroso. ¡Déjame de karma! Sin embargo, es algo que uno construye. Cuando se entiende que todo lo que nosotros hacemos, porque que no hay nadie tomando fotografías como con una cámara, como vas en la ruta y vas a 120, tienes que ir a 100 y te multaron. Aquí nadie. Es decir, el universo está absoluto, es perfecto, y cada uno de nosotros, con lo que hace, con lo que piensa, está creando su propio futuro. Entonces, si me doy cuenta de eso, y me doy cuenta que en determinado momento pagué facturas porque yo mismo creé las condiciones, ahora me encargaré de hacer todo lo constructivo, todo lo positivo, todo lo que le sirva a mí y a los demás de la mejor manera posible, y entonces no estaré creando nuevas necesidades de que venga a pasar con la mochila de 400 y puedo, a ver, no. Y entonces ya lo veo no como un castigo, sino lo veo como un equilibrio. Y en determinado momento me dedico solamente a crear cosas positivas hasta que llega un momento que no necesito estar aquí. ¿Para qué? Tengo otras actividades en otros campos, que eran las que hablábamos, ¿no? Es un tema fascinante, pero en lo personal nosotros jamás dogmatizamos sobre el particular. Y llegamos a la conclusión de que los que entienden no necesitan que se les diga nada, porque entendieron. Totalmente. Y los que no entienden, por más que se les diga, no entenderán hasta que lo experimenten. Así que en definitiva, ¿para qué vamos a contar? Pues bueno, decir a la gente que nos está siguiendo que en mayo, junio y en octubre se van a hacer estas charlas y luego este seminario, que yo aquí en el mismo vídeo os iré dando los datos concretamente, cómo poder localizar, apuntaros a estos seminarios. Recordar que en el YouTube, en la parte escrita, o sea, YouTube es un vídeo, pero hay una tecla abajo que le das y sale un desplegable escrito
de todo. En este desplegable vais a estar toda la información. En la web nuestra, la Casa de Pandora, y también en la web que nos facilitará los datos de contacto que nos van a facilitar aquí Walter Maverino. Y para la gente que está escuchando este vídeo y le hemos dado una información tremenda, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué es lo que van a recibir estas personas cuando hagan estos seminarios? Van a recibir profundización poderosa y concreta sobre los temas, porque claro, hemos conversado de temas que corresponden a 3 libros, a 3 series de vídeos, a 3 seminarios, o sea que hay un material muy grande detrás y a cosas para trabajar. O sea que lo que van a recibir es inspiración y guía para el autoaprendizaje. No les vamos a decir cómo tendrán que hacerlo, eso les corresponde a ellos. Les diremos, les mostraremos qué hacer, simplemente como mostrar oportunidades. Después ellos harán alguna de esas o crearán, ojalá, algunas otras. Pero lo que está clarísimo es que van a recibir muchísima inspiración y muchísimo material para trabajar. Por lo tanto, los que vendrán serán aquellas personas que vibren con todo lo que hemos hablado, que se den cuenta que su vida puede enriquecerse notablemente si sacan más de sí y dejan de depender de que el gobierno de turno y el organismo internacional de turno te vaya a dar una medida que te sirva. Ya sabemos que no. Por lo tanto, la gente que tomó conciencia de que recojo lo que siembro, de que disfruto lo que construyo, esa gente tiene un lugar seguro, se lo darán ellos mismos y recibirán satisfacción plena. En todo, no necesariamente, porque son seres que están en evolución y que tienen opiniones propias. Pero nosotros, nuestra definición es contribuir a la evolución de los demás y crear sintonía en esos niveles de conciencia, en ese campo de conciencia pura. Ahí operan todos los líderes creadores. Muy bien. Puedo también deciros que Walter, a partir ya de pasado lo que sea el verano, septiembre, octubre, noviembre, empezará también a programar estos cursos, supongo que en otras partes, ¿no? Sí. Argentina, Chile, sí. O sea que va a llegar al otro lado del charco, también aquí en España. Sí. Pondremos lo más que podamos también online, o sea, también intentaremos que este material y mucho de este contenido también esté en la red. Y nada, si quieres decir unas últimas palabras para cerrar el tema. Nada, en primer lugar agradecerte, sabía que íbamos a tener un encuentro así por quién eres y por la formación que tienes y por la contribución enorme que estás haciendo a través de la Caja de Pandora. Y la íntima satisfacción de saber que, aunque no nos estamos viendo a quienes están del otro lado, cuando tengamos, y no importa el número, cuando tengamos encuentros personales, en conferencias o en seminarios, será con gente que está vibrando en esta sintonía y será una celebración continua y habrá una gran alegría por compartir ese crecimiento y por avanzar en este camino. Pues gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Walter, por tu conocimiento y reemplazo hasta ya la siguiente conferencia. Cuando sea. Será el próximo vídeo que sacaremos ya para las especificaciones de los seminarios, donde daremos más detalladamente lo que va a suceder ahí, a donde nosotros también estaremos, tanto formándonos como grabando. Fantástico. La próxima será el liderazgo creador y me encanta ese doble papel que dices, ¿no? Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo y hasta la próxima. Hasta siempre. Gracias.